volumen, la vamos a apreciar, Padre eterno, porque es tu palabra en lo cual nos da vida a nuestro hombre interior. Queremos escucharla para que así cada día seamos mejor delante de ti. Sabemos, Padre eterno, que si hubiere algún impedimento que ocasione o una interrupción que pues no nos concentremos, te pedimos que lo alejes de nosotros, porque es tu palabra, Señor. Y en muchas ocasiones pues nos distraemos, pero por eso estamos aquí, para que seamos mejores, que tu palabra nos moldee día con día, y así pues hallamos gracia delante de tus ojos y también de todos los hombres que nos rodean. Guía a nuestro hermano, que las palabras que va a utilizar sean de edificación. Señor, pues en tus manos lo abandonamos, esperando también que escuches a cada uno de tus hijos, porque te lo pedimos en el nombre del Hijo de tu amor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, les dejo aquí la participación a nuestro hermano. ¿Tiene su lugar? Pasa a vosotros, hermanos. Pónganse cómodos, vamos a escudriñar la palabra del Todopoderoso en el día de hoy. Hemos estado viendo, hermanos, durante los estudios de los cuadernos sabáticos, la importancia que tiene la ley de Dios en la vida de todo ser humano. Podemos ver, hermanos, que nuestro Dios siempre pone todo al alcance del ser humano, para que a través de su palabra el hombre vaya tomando conciencia y hacer la voluntad del Eterno. Entonces, ¿qué tan importante es que la ley de Dios siga vigente hasta el día de hoy, hermanos? Es de suma importancia. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Vamos a escuchar, hermano, un relato en el versículo 5. Me van siguiendo con su vista, hermanos. Génesis 2:5. Dice así: permítame, hermano. Dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En este hermoso versículo, hermanos, se nos relata que nuestro Dios, a través de su grande poder, hermanos, formó los cielos y la tierra. Formó todas las cosas, todos los árboles, los ríos, todos los animales, hermanos. Y dice que también formó ¿a quién? Al hombre, y le dio aliento de vida. ¿Y dónde puso al hombre, hermanos? En un huerto, ¿verdad? ¿Y cómo era el huerto? Dice que era hermoso, hermanos. ¿Por qué nuestro Dios, hermanos, lo pone en ese lugar? Sin lugar a duda, el plan de nuestro Dios era que todos los seres de la tierra estuvieran en unidad y en armonía. ¿Verdad que sí? Ese era el plan perfecto de Dios para el hombre, hermanos. Pero ¿qué aconteció? El hombre desobedeció a nuestro Dios. ¿Y qué pasa? Cae el hombre, hermanos. El hombre había sido hecho perfecto, sin pecado, y también los animales estaban en perfección, hermanos, ¿verdad? Pero cuando cae el hombre, hermanos, todo cambia. Todo cambia. ¿Y cuál es la consecuencia
de la desobediencia del hombre a Dios, hermanos, es que abrió la puerta para que entrara la muerte, para que entrara el pecado, para que entrara todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Por eso nuestro Dios dice, ahora el hombre ya sabe lo que es el bien y el mal. Entonces tiene que salir del huerto, porque no sea que vaya a comer del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Por qué nuestro Dios hizo eso, hermanos? Vamos a ir a Romanos capítulo 5, hermanos, porque ese es muy importante ver, hermanos, el origen, ¿verdad?, de por qué causa el mundo está hasta el día de hoy. Pues así en esta forma de desobediencia al Eterno, hermanos. ¿Y por qué las leyes de Dios siguen vigentes? Porque es necesario, ¿verdad?, que para el veneno haya un ¿qué? Un antídoto. Si no, hermanos, todos moriríamos. Romanos 5, ¿cómo dice? El 5, 15. Sí, hermana, dele paso a ver. El 16 y el 17, hermana. Amén. La palabra de Dios nos relata, hermanos, que por la transgresión de uno, ¿qué pasó? Entró la muerte. Hasta el día de hoy, hermanos, el imperio de la muerte sigue reinando. Hasta el día de hoy, hermanos. Pero ¿qué dice la palabra del Eterno? Que va a venir el tiempo de la gracia en el cual estamos en este momento, ¿verdad? Y que aún la misericordia de Dios y el amor de Dios es aún más grande que el pecado que cometió Adán. ¿El pecado de Adán es grande, hermanos? Sí, porque con eso trajo la muerte y trajo la transgresión y trajo todas las calamidades que el hombre está pasando. Pero dice que aunque el pecado haya sido muy grande, el amor y la misericordia de Dios es aún más grande, hermanos. Por eso dice San Juan 3:16, no vamos a ir, pero dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. Fíjense algo muy importante, nos está marcando que debemos llegar a la vida eterna, pero va por etapas, ¿o no? Ahorita estamos en el tiempo de la preparación, nos estamos preparando para recibir ¿a quién, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo, cuando venga por segunda vez ¿a qué? A reinar. ¿Ahorita está reinando Jesús? ¿Ahorita en este momento está reinando Jesús, hermanos? ¿Cristo? No está reinando, hermanos. Está reinando la muerte, casi como lo dice ahí en Romanos. Dice que al pecar Adán entró la muerte, hermanos. Por eso todos morimos. Pero el deseo de nuestro Dios era que nadie muriera, hermanos, que tuviéramos una vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Nuestro Dios, a través de su palabra y a través de su amado Hijo, quiere restaurar al hombre, quiere restaurar a los animales, quiere restaurar a la tierra, hermanos. ¿Sí se dan cuenta? Una restauración completa. Pero ¿quién la va a llevar a cabo, hermanos? A ver, vamos a ir al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2.
Perdón, Hechos 3. Hechos capítulo 3, versículo 18, hermanos. Dice así: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y envié a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de ¿qué? De la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo va a venir ¿a qué? A restaurar la condición del hombre, a restaurar todo lo que Dios creó. Todo, hermanos, todo va a ser restaurado. Ahorita nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde está, hermanos? Está en los cielos. Está delante de la presencia de nuestro Dios intercediendo por nosotros. Pero es necesario que al cumplirse el tiempo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra, hermanos, para iniciar una restauración. Pero va a haber señales, por eso les decía yo que esto es un proceso, hermanos. Va a haber señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es una de esas señales, hermanos? Dice que se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas que van a intentar engañar, si es posible, aún a los escogidos de Dios, hermanos, así como pasó en el tiempo de Adán. También van a acontecer muchas cosas, hermanos. Dice ahí en Apocalipsis 16, Apocalipsis 16, 17, ¿cómo dice, hermanos? Ahorita les voy a dar yo lo voy a leer. Ya vimos que van a venir falsos profetas, ¿verdad? Van a venir falsas doctrinas. Pero antes de que venga nuestro Señor Jesucristo van a acontecer dos cosas muy importantes, que son las que en realidad van a marcar que nuestro Señor Jesucristo está cerquita. Una de ellas es la guerra ¿de qué? Del Armagedón, hermanos, donde muchas naciones se van a unir para ir en contra ¿de quién? Del pueblo de Dios, con la intención de destruirlo. ¿Pero van a lograr eso, hermanos? No. Porque ¿quién va a luchar por ellos? Nuestro Dios, hermanos. No todos los seres humanos de la tierra van a morir. Van a quedar personas vivas, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice Apocalipsis, capítulo 16. Va a ser un acontecimiento, hermanos, que vamos a ver en el versículo 17, hermanos. Dice: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Cuál va a ser la clave principal para saber que nuestro Señor Jesucristo viene, hermanos? Dice que va a haber un temblor tan grande, hermanos, como nunca se ha visto desde que el hombre existe y desde que el hombre está en la tierra, hermanos. ¿Verdad? Imagínense cómo va a ser, hermanos.
van a estar en la guerra y después viene el temblor, un temblor tan grande, hermanos. Y eso ya lo había profetizado también el profeta Isaías. ¿Sí se recuerdan? Ya lo había hablado también, hermanos, que se iba a conmover la tierra y que incluso, ¿verdad?, iban a ser abiertas las ventanas de la tierra, hermano, del cielo, perdón, y que iba a caer ¿qué? Unos granizos, ¿verdad? Con un pesor de ¿cuánto? ¿Cuánto iban a pesar esos granizos, hermanos? Un talento, ¿se imaginan? Lo que es el pesor de un talento, ¿cuánto es más o menos? 30 kilos, 32, 35 kilos por ahí. Por ahí va, hermanos, pero va a ser una cosa terrible. Mas, sin embargo, ¿nosotros tenemos que tener miedo de eso, hermanos? No, porque nuestro Dios, ¿qué va a pasar? Nos va a proteger de todo eso, hermanos. Vamos a ir a Isaías 35, hermanos. Y entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, inicia el reino milenial, inicia la restauración del ser humano, inicia la restauración de los animales, inicia la restauración de toda la tierra, hermanos. Pero ¿quién la va a llevar a cabo? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí inicia, hermanos, inicia el reino milenial. En el reino milenial, ¿qué va a pasar también, hermanos? Algo importante. ¿No se recuerdan? ¿Quién está suelto en el día de hoy engañando? Dice que Satanás va a ser atado ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. ¿Por qué 1000 años, hermanos? Porque es el tiempo que va a durar la restauración, hermanos. Entonces es necesario que él esté sujeto, hermanos, esté atado, esté encarcelado, como dice también en unas versiones. Sí, hermanos, porque aparte de eso, miren, vamos a ir a Isaías. Si viene a reinar, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, porque en este tiempo no pudo reinar porque murió, hermanos. Murió por nosotros y murió por una causa, por darnos la redención y darnos la oportunidad de conocer a nuestro Dios. Dice Isaías capítulo 35, hermanos, dice así. Fíjense, dice, se alegrarán, fíjense cómo va a ser restaurada la tierra por completo, hermanos. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas indebles. Rodillas así, ¿no? Que están decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los de los ojos ciegos, ¿qué va a pasar? Serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, hermanos. Ahí va a iniciar una restauración, no tan solo de la tierra, hermanos. Dice que donde hay desierto va a haber una abundancia de agua como si fuera un estanque. Pero también dice, mira, no tengas miedo, porque el mismo Dios vendrá y te salvará. En ese momento, en el reino milenial, no va a venir nuestro Dios, man. ¿Quién viene en representación de Él? Nuestro Señor Jesucristo. Recuerden San Juan 3:16. Es muy importante, es un tema, un texto muy hermoso, hermanos, que muchas veces ya lo decimos así, pero cuando le tomamos la esencia, nos damos cuenta que nuestro Dios puso a su Hijo para que nos guiara a la vida eterna. Sigue diciendo, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y, ¿cómo dice? Y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en ¿qué? En estanque, y el sequedal en maná.
en manaderos de aguas, en la morada de chacales se guardarán, en su guarida serán lugar de cañas y juncos. Y fíjense algo, nosotros ya vimos, entonces viene la restauración del hombre. ¿Por qué, hermanos? Más adelante lo sigue diciendo. Y habría allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera. Bueno, voy a detenerme ahí en el 8, vamos a seguir después. Hermanos, dice que la restauración de la tierra va a ser de forma así, hermanos. Todos los desiertos van a estar llenos de agua. La tierra va a tomar su forma como Dios la formó, ¿verdad? Ahorita la tierra ya está degenerada, hermanos. Sí, hermanos, ¿por causa de quién? Del hombre, hermanos. Y también el hombre se ha ido degenerando poco a poco, hermanos, hasta llegar el momento en que ahorita ya al hombre le parece bien hacer cosas malas. Ya es como una forma de vida que el hombre ha adoptado. Pero nuestro Dios no quiere eso. Entonces viene la restauración y dice que el cojo, ¿qué va a hacer? Va a saltar de alegría. Y el ciego, ¿qué va a ver? Va a ver. Y el sordo va a oír. ¿Por qué, hermanos? Miren, dice el 9: no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen. Ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría. Huirán la tristeza y el gemido, hermanos. Dice que habrá una calzada por donde ¿quién caminarán, hermanos? Los redimidos de Dios. ¿Qué cosa inmunda? No va a entrar. Entonces, hermanos, estudiando bien la palabra de Dios, nos damos cuenta que nuestro Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. En este momento está la oportunidad para que nosotros seamos restaurados por medio de la palabra de nuestro Dios, porque también hay un trabajo, hermanos. Yo por eso en la mañana les decía que la sangre de Cristo es tan valiosa, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos un valor incalculable, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no vamos, cuando venga el reino milenial, hermanos, ya no vamos a tener esta condición. ¿Qué va a pasar? Vamos a ser transformados, hermano. Nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar va a ser transformada. Ya no vamos a tener los pensamientos de hoy, sino que vamos con alegría. Aquí dice, miren, que muchos caminarán, muchos estarán extraviados. ¿Y cuál va a ser el trabajo de nosotros? Enseñarles la palabra de nuestro Dios, hermanos. Eso es el trabajo de nosotros, enseñarles la palabra a los extraviados. Porque dice que va a venir una guerra, va a venir un temblor, pero aún así van a quedar moradores en la tierra, hermanos. Y es necesario que se les predique, sí es necesario, porque miren, vamos a ir ahí a Isaías capítulo 2, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que sí trabajemos en las cosas de nuestro Dios, ¿verdad? Y gracias al Creador que sus leyes están vigentes hasta el día de hoy, porque por esa forma nos damos cuenta que pues tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación. Isaías capítulo 2 dice así, miren, 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos,
y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más. ¿Para qué? Para la guerra, hermanos, porque viene el tiempo de la restauración, el tiempo de paz, el tiempo que Dios da para que el hombre se convierta a nuestro Dios. Para ello hay algo importante, dice que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? ¿Dónde va a reinar nuestro Señor Jesucristo? Allá, ¿verdad? Allá en Jerusalén, y de ahí va a salir toda la ley y toda la enseñanza. ¿Para dónde? Para todo, para toda la tierra, hermanos. Pero de allá va a salir, ¿verdad? Por eso dice, vengamos a la casa de Dios, a la casa de Jacob, y vamos a caminar por sus sendas. Recuerdan que allá en Isaías también decía que hay una senda o un camino por el cual el inmundo no va a poder caminar, sino solamente los redimidos de Jehová, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que nuestro Dios va a poner la oportunidad para que todo aquel que no conoció la palabra pueda alcanzar la salvación, la vida eterna, hermanos. Y sigue diciendo, miren, Isaías 11. Por eso es importante que nosotros guardemos sus leyes, los estatutos y los decretos de Dios, hermanos, porque viene un juicio del cual nosotros no estamos exentos, hermanos. También nosotros vamos a ser enjuiciados por la palabra, porque recuerden que nuestro Dios, ¿qué es? Es el legislador y es el juez. Él hizo las leyes, hermanos, y Él también juzga al hombre conforme a su actuar, ¿verdad? Entonces, por eso es precisamente que es importante que pongamos énfasis, hermanos, en hacer la voluntad. Dice así, Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y él le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Vamos a detenernos ahí un momento. Dice que nuestro Señor Jesucristo va a venir a gobernar en el reino milenial y que va a juzgar a todos ¿con qué? Con justicia. Y Él no va a mover su juicio, hermanos, o a hacer un juicio nada más por lo que vea o por lo que oiga. Los jueces de la tierra así hacen, ¿verdad que sí? Hasta también venden la justicia, hermanos. Si hay alguien que paga, aunque sea culpable, ¿qué pasa? Lo dejan libre, dicen, es inocente. Y al que no tiene para pagar, hermanos, ¿qué acontece? Él es culpable 100 años, porque ha quebrantado la ley y el juez ha actuado y con justicia 100 años. Pero también nosotros muchas veces así actuamos o no. Por lo que nos dicen, luego nuestro corazón empieza, aunque no sabemos si es verdad o es mentira, hermanos. Pero ¿qué pasa? Empezamos a juzgar y a sentir un sentimiento. Eso no va a acontecer con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él va a juzgar conforme a la justicia de Dios, ¿verdad? Por eso dice, Él no va a prestar no va a prestar atención a que alguien venga, mira que no, Él va a mirar las obras de cada uno. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y herirá con iniquidad por las manos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará ¿a quién? Al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará, fíjense, hermanos, cómo va a ser de una manera tan hermosa restaurada la tierra, hermanos,
que me gusta este versículo. Dice, morará el lobo, ¿con quién? Con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño, ¿qué va a pasar? Los pastoreará. Por eso les digo, hermanos, que nuestro Dios, a través de su amado Hijo, va a regenerar el pensamiento del hombre y el actuar aún de las bestias, hermanos. Porque ahorita si un niño se le acerca al león, hermanos, o alguna bestia que andan en el campo, hermanos, ¿ustedes creen que se va a salvar? ¿Qué va a pasar? ¿El león qué le va a hacer, hermanos? Lo va a atacar, lo va a destruir. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cayó, hermanos, se transformó todos los seres de la tierra, hermanos. Entró la violencia, entró la iniquidad, el pecado, la enfermedad, y por eso nuestro Dios, hermanos, va a restaurar a todo, hermanos, para que sea un mundo, o sea, una tierra perfecta como Él lo había hecho al principio. Sigue diciendo, morará el lobo con el cordero, ya lo leí, dice el 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del ¿qué? Conocimiento de Jehová, como las aguas cubren. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa, hermanos. Recuerden los textos que dice en Isaías, vamos a subir al monte de Sión para que seamos enseñados por nuestro Dios a través de su amado Hijo, hermanos. Entonces va a haber una transformación en la tierra muy grande, hermanos, ¿verdad? Ahorita estamos en el tiempo de la preparación, estamos en el tiempo en que vamos aprendiendo la voluntad de Dios. Y hermanos, vamos para poder nosotros mirar esto, tenemos que trabajar muy duro en la salvación, día a día esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Yo les digo por experiencia que somos carne y muchas veces fallamos, hermanos, ¿verdad? Fallamos, pero la misericordia de Dios es más grande aún que nuestras fallas. Pero tenemos que ir reflexionando poco a poco. Si cometimos un error, pues ya no cometerlo, ¿verdad? Porque entonces nuestro Dios no nos va a contar, va a decir, oye, pues es como cuando un padre le dice a un hijo, mira hijo, hiciste esta falta, te perdono hijo, porque eres mi hijo y te amo con todo mi corazón, pues ya no lo hagas, por favor. Y el hijo vuelve a hacerlo y el padre lo perdona otra vez, porque el amor de padre, ¿cómo es, hermanos? Es muy grande, hermanos. Así tengamos al peor hijo del mundo, para nosotros es el más bueno, ¿verdad? Y así nuestro Dios, hermanos, tanto nos ama que dice, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque la regeneración, hermanos, está próxima. La restauración de todas las cosas está próxima, hermanos. Entonces, sigue diciendo, dice así, en Primera de Corintios vamos a ir, hermanos, y ya voy a ir terminando. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Incluso si se recuerdan en lo que dice en Zacarías capítulo 14, no vamos a ir ahí, pero dice que todo aquel que no celebre la fiesta de las cabañas, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, hermanos, va a ser la restauración de todas las cosas, incluso hasta del sacerdocio levítico, de los sacrificios y de todo eso van a ser restaurado todo, hermanos. Todo nuestro Señor Jesucristo lo va a dejar listo para cuando venga el reino eterno, porque ahí sí ya no va a haber, hermanos, oportunidad, porque dice la palabra del Creador, ahí donde estábamos en Isaías, que el niño de 100 años
será bendito y el viejo de 100 años será maldito. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que un niño cuando nace en estos tiempos, hermanos, puede morir a los cuantos, a los meses, a los días, tal vez de 5 años, de 18 años, pero en aquel tiempo, hermanos, va a tener una oportunidad de 100 años. Y Satanás va a hacer ¿qué? Va a ser atado, así que no va a haber ningún pretexto para no convertirnos a nuestro Dios, hermanos. Van a morir por su pecado si no se convierten, tienen muchísimo tiempo para hacerlo, a comparación de nosotros, hermanos. Ahorita Satanás, ¿qué está haciendo? Está haciendo su obra, hermanos. Está imperando el reino de la muerte, el reino del pecado, el reino de la transgresión, el reino del odio, de todo eso, hermanos, está reinando en este momento. Por eso nosotros debemos de estar apercibidos y escuchar el mensaje de nuestro Dios, ¿verdad? Dice que Él toca a nuestro corazón, hermanos, porque Él quiere entrar y convertirnos, Él quiere entrar y regenerarnos, quiere entrar, hermanos, y restaurar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. Todo eso quiere restaurarnos nuestro Dios a través de su palabra, hermanos. Por eso estamos ahorita en el tiempo de la gracia, algo que nosotros no merecíamos, mas sin embargo por la misericordia de Dios nos fue dado, hermanos. ¿Y qué es? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso entonces, hermanos, sí es muy bonita la palabra de nuestro Creador. Primera de Corintios, como dice, Primera de Corintios capítulo 15. Dice así, 23. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a empezar desde el 20, ¿qué les parece? 15, 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué? La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a parar ahí un momento, hermanos. Por Adán entró la muerte, ¿verdad que sí? ¿Ustedes creen que esta muerte natural pueda detenerse? Ya no, hermanos, porque entró por Adán y vamos a morir, ya sea de 80, 90, 100, 50, 40, vamos a morir, hermanos, porque esa fue la sentencia ¿de quién? De nuestro Dios. Pero aquí el punto principal es pensar en lo que es la muerte segunda, hermanos. La muerte segunda, ese es el punto clave por el cual nosotros debemos de luchar, porque ya esta muerte del cuerpo, hermanos, ya no podemos evitarla. Podemos ver que murió Moisés, hombres justos, Abraham, Jacob, ¿verdad? Pero dice que así como entró la muerte por Adán, en Jesucristo, ¿qué? La resurrección, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo murió, sí, pero ¿qué pasó al tercer día? Resucitó con gloria, ¿verdad? Conforme está escrito en las Escrituras, hermano. Por eso nos damos cuenta que estamos en la verdad, en la verdadera doctrina, la cual nos lleva a la salvación. Dice que hay sendas que al hombre le parece que están y que son perfectas, pero son sendas que llevan a la perdición, a la muerte, hermanos. Las doctrinas son muy bonitas, en otras doctrinas, ¿verdad? También hablan de Dios, hablan de Jesús, pero ya al compararlas con la doctrina que nuestro Dios nos da a través de sus hijos, de los apóstoles y los profetas, es mucha la diferencia, hermanos. Entonces, estamos seguros que vamos en el camino
correcto. Dice 15:20 de Apocalipsis. Mas ahora en Cristo, ya lo leí, ¿verdad? Ahora el 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dice el 23. Pero cada uno en su debido orden. Fíjense, vamos a resucitar, hermanos, pero en su debido orden. ¿Quién resucitó primero, hermanos? Dice, miren, en su debido orden, Cristo. Cristo primero, ¿verdad? Y después de Cristo, ¿quién? Las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Los 144,000. Luego los que son de Cristo en su venida. Fíjense algo importante, ¿eh? Está Cristo como el que resucita primero, ¿verdad? Después vienen los 144,000. Después de los 144,000, ¿quién? Los que murieron en Cristo, que somos todos nosotros, hermanos, todos. Ahí, hermanos, va a concluir la restauración del hombre. Ahí va a concluir, hermanos, la restauración de la tierra. Dice que todos los elementos serán quemados, porque la tierra es necesario que se purifique, porque ¿quién va a venir a reinar en el reino eterno? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Nuestro Dios, ¿verdad? Tienen que decirlo con convicción y con seguridad, hermanos, porque si vacilamos, como que no estamos tan convencidos, pero sí nosotros tenemos que estar convencidos que en el reino milenial nuestro Señor Jesucristo va a reinar, porque así lo dice. Miren, vamos a ir todavía a Corintios. Luego, el 24. Luego, ¿qué pasa? El fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él, el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Fíjense, hermanos, 1000 años va a durar la restauración, ¿verdad? Porque es necesario que nuestro Señor Jesucristo apareje todo para que nuestro Dios reine con nosotros eternamente, ¿verdad? Entonces nuestro Dios le da la potestad de reinar ¿cuánto? 1000 años. Pero mira, vamos a ver, hermanos, vamos a ir a Apocalipsis 20. Creo que hace 10 minutos dije que iba a terminar, ¿verdad? Y ya me seguí. Denme otra hora, por favor. Permítanme, hermanos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Sí, 26, como dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Fíjense, hermanos, esa es la lucha que nosotros tenemos, es la esperanza de resucitar. ¿En cuál resurrección? En la primera, porque dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Pero aquí viene algo importante, miren. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y qué va a hacer, hermanos? Fíjense, por eso yo les digo la importancia de estar apercibidos. Nuestro Señor Jesucristo viene a reinar por 1000 años y viene a restaurar la tierra. Pero va a haber seres vivientes, hermanos, hombres, sí, hombres que no van a creer a la voluntad de Dios, hermanos. Aunque Satanás haya sido atado por 1000 años, hay hombres que no se van a querer convertir, hermanos.
Y es lo que está en este momento, hermanos. Satanás está reinando porque dice el Dios de este siglo. Y por eso hay muerte, hay contienda, hay desunión. Los animales no pueden estar juntos, muchos entre ellos, y nosotros con ellos tampoco, hermanos. Incluso el hombre siempre está generando ¿qué? Guerras y guerras y guerras, hermanos. Pero dice la palabra de nuestro Dios que en ese tiempo todos los armamentos de guerra se van a ¿qué? A convertir en utensilios para arar la tierra, ¿verdad? Entonces fíjense, sigue diciendo, miren. Y saldrá ¿a qué? Otra vez, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de la mar. Imagínense, hermanos, el hombre venía saliendo de una guerra del Armagedón. Y en el tiempo de la restauración, en los 1000 años, hermanos, dice que cuando Satanás sea suelto, ¿qué va a hacer, hermanos? Va a reunir gentes de todas las naciones y va a decir, subamos contra el pueblo de Dios para destruirlo. Pero ¿qué va a acontecer? Esa guerra ya no se va a llevar a cabo. Fíjense, hermanos, fíjense qué dice la 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Y descendió ¿qué? Fuego del cielo y los consumió. ¿Quién está reinando en la ciudad amada, hermanos? Cristo. Más sin embargo, Satanás va a incitar a los seres humanos a que vayan en contra de nuestro Señor Jesucristo y de su pueblo. Pero entonces esa guerra no se va a llevar a cabo porque ¿quién va a intervenir? Nuestro Dios, hermanos, porque dice que va a descender fuego del cielo y ¿qué va a acontecer? Los va a consumir. Y sigue diciendo, y el diablo que los engañaba, ¿a dónde fue lanzado? Y azufre, ¿dónde está quién? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces nosotros sabemos que Satanás ya tiene un tiempo, hermanos, y ya le queda muy poco tiempo. Dice la Escritura que él bajó como un león rugiente. ¿Sí se han dado cuenta cuando el león tiene hambre o está enojado, hermanos? Hace un rugido, pero muy feo, hermanos, que incluso la hiena, que es una bestia que también no le tiene miedo a muchas cosas, le tiene miedo al león, hermanos, huye. El elefante, que es un animal tan grande, también. Todos, hermanos, porque es tanto el enojo del león, hermanos, que es una fiera que no tiene misericordia de sus víctimas. Las mata, las desmenuza, las despedaza. Entonces así también viene Satanás, con un coraje, con un odio, y viene sembrándolo a la humanidad, hermanos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? La razón por la cual Él viene a reinar, para la restauración de todas las cosas. La restauración del ser humano y la restauración de todo lo que Dios ha formado. Entonces, pues para nosotros, hermanos, el tiempo de la restauración es hoy, para cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro actuar. Es hoy, porque dice que es necesario que el hombre muera y después ¿qué? El juicio, ¿verdad? Entonces, hermanos, sí, con alegría, vamos a obedecer a nuestro Dios, siempre pensando en que Él nos va a dar esa salvación y esa vida eterna, ¿verdad? Así que, pues con ánimo, hermanos, con ánimo, vamos a seguir luchando, hermanos. Sabemos que la lucha no es fácil, ¿o sí? No es fácil, pero ¿quién nos sustenta? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos da esa fortaleza? Pues nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y esos ejemplos hermosos de los santos profetas y apóstoles que sufrieron por hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice que cuando los metían a la cárcel y los golpeaban, ¿qué hacían? No, hermanos, salían como gozosos, contentos, porque estaban haciendo la voluntad ¿de quién? De nuestro Dios. Y nosotros tenemos, bueno, no nos van a golpear, ¿verdad? Pero nada nos debe de desanimar, hermanos, en las cosas del Eterno. Nada, hermanos. Vendrán momentos en que
que habrá personas o no sé que quieran como inquietarnos para que no estemos concentrados en las cosas de Dios, pero no hay que darles ¿cómo les diré? La oportunidad. Vamos a darle la oportunidad a nuestro Dios que nos vaya transformando cada día de nuestra vida y así pues alcanzar la salvación. Le voy a dar su lugar a nuestro hermano superintendente. De mi parte, hermanos, ha sido el tema que he podido compartir con ustedes. El nombre del tema es la restauración. Paz a vosotros.